Recordemos que requiere mucho recurso humano, porque no nada más es el moderador. Tiene que haber alguien responsable de estar monitoreando la reunión, de que se esté grabando, de que sí haya por lo menos 2 cámaras o 2 grabadoras o 2 dispositivos en los cuales esté grabando la conversación por si uno falla. Tiene que haber alguien responsable de atender a los participantes, si les van a dar agua, alimentos, bebidas, etcétera. Bueno, alguien tiene que estar al pendiente. Si es realizado en un espacio adecuado como una cámara de Gesell, por ejemplo, recuerda que la cámara de Gesell pues está la parte donde se hace la entrevista o la parte donde están las personas conversando y el espejo, detrás del espejo donde está quien está coordinando o monitoreando lo que sucede, pues quizás tenga anotaciones que hacer o quiera mandar alguna notita al moderador. Entonces necesitas como tener por lo menos 5 personas para poder trabajar de manera pues eficiente un grupo de enfoque. Se necesita espacio, siempre se recomienda usar cámara de Gesell, pero si no se puede, pueden ser espacios donde donde esté suficientemente equipado para 5 o 7 participantes, más el moderador, que sea un lugar cómodo, porque recuerda que vas a estar ahí 2 horas por lo menos, que quepa todo el equipo que también va a apoyar, que las cámaras puedan estar puestas en un lugar donde los participantes no puedan verlas de manera que las distraigan constantemente o que no las vayan a tirar o las vayan a dañar. Si necesitas poner detonantes, pues también que haya un proyector, que haya el equipo adecuado. Si van a dar alimentos y bebidas, pues nada más hacerlo con cuidado para que no se escuche demasiado esa parte de que estén masticando o bebiendo en lugar de la conversación y pues considerar si vas a dar algún incentivo de participación. Los reclutadores profesionales normalmente dan tarjetas de regalo, etcétera. A nivel académico, también cuando pues nos toquen proyectos académicos, trabajar con grupos de discusión, pues se da algún tipo de incentivo pequeño, ¿no? Igual se puede negociar y decir, bueno, pues es la comida que se vaya a dar durante el grupo de enfoque, el cafecito, las galletas, ¿no? No, no es obligatorio. Y pues por supuesto, antes de empezar, es importante que te firmen un release o un permiso para el uso de sus opiniones y en donde tú les garantices que la información no va a ser compartida o que va a ser compartida con seudónimo y que es con fines académicos. Te tienen que firmar este permiso para que no haya ningún problema. Lo que se recomienda, pues es por supuesto que tú tengas muy claro qué es lo que quieres encontrar, a dónde quieres llegar, porque si no, pues esto se va a convertir en 2 horas de echar el chisme con personas y no vas a llegar al punto de lo que quieres. Entonces tienes que saber manejar muy bien al grupo, ¿no? Saber también trabajar con el lenguaje que se requiera durante estas sesiones. Identifica cuál es el target con el que estás trabajando. Si son señoras, pues identifica cuál es el campo semántico de la señora, o sea, cómo hablan, qué dicen, cuáles son sus expresiones. Si vas a trabajar con un grupo con el que no estás muy relacionado, pues hay que prepararse previamente, ¿no? Eh, esta de la construcción previa de categorías, ahorita te platico cómo tienen que generarse previamente este instrumento para trabajar y obviamente los detonadores si es que los necesitamos para poder trabajarlos adecuadamente cuando estemos haciendo el trabajo. Entonces, voy a compartirte, eh, te voy a compartir, aquí está, un ejemplo. Este es un ejemplo de un proyecto que hicimos de mujeres y medios de comunicación. Este es el instrumento que se usó para grupos de enfoque. En este caso fueron 64 grupos de enfoque, se hicieron en ocho estados de la República, en ocho ciudades, y fueron 8 grupos de enfoque, fueron 2 por cada uno de estas categorías. Entonces, fueron 2 grupos de enfoque para mujeres de 25 a 34 de este nivel socioeconómico,
otros dos grupos de enfoque de este nivel socioeconómico, de y de menos, de estas edades, y luego para mujeres mayores de 45 a 54 de estos niveles socioeconómicos. Entonces, fueron 4 grupos de personas diferentes. Entonces, por cada uno de estos era un grupo de enfoque y de cada uno se hicieron 2. Entonces, esto se hizo para cada ciudad, o sea, esto por 2, o sea, 8 para cada ciudad en 8 ciudades. Estos fueron los sociodemográficos que se establecieron, tenían que ser personas que vivieran en la zona. Por ejemplo, se entrevistó gente, los grupos de discusión se hicieron con gente de Tijuana, Veracruz, Mérida, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México. Se me está yendo por ahí alguno, pero bueno, principalmente, no sé, ya dije Mérida, pero bueno, Tuxtla Gutiérrez. Entonces, bueno, tenían que ser habitantes de esa zona, que fueran personas con consumo, mujeres con consumo moderado o fuerte de televisión y o radio, es decir, queríamos personas que sí consumieran televisión o consumieran medios tradicionales y no teníamos ningún tipo de distinción en cuanto a la ocupación a nivel socioeconómico. Esto tú lo vas a trabajar, o sea, tú vas a decidir cuántos grupos vas a trabajar. Si es un solo grupo, pues no hay problema, entonces, nada más tú especifica género, o si es mixto, aquí cuál es el rango de edad y un aproximado del nivel socioeconómico que esperas para tu grupo de discusión. Se les aplicó previamente un pequeño cuestionario para nada más para checar su edad, su género, nivel educativo, nada más para como parte del reclutamiento. Y te voy a presentar todas las partes en las que se dividió esta guía. Entonces, la primera parte, así es recomendable hacerlo. Tienes que ir poniendo tu guión de qué es lo que tienes que decir. Esto conforme pasa el tiempo, pues te lo vas aprendiendo. Esto más o menos va a tardar unos 10 minutos, que es la parte inicial, que es toda la parte del warm-up, donde estamos haciendo este acercamiento, donde la gente está empezando a tenernos un poquito de confianza, les explicamos que se va a grabar, les explicamos cómo queremos que hablen, empezar a dar un poco de confianza, ¿verdad? Para que puedan soltarse un poquito. Posteriormente ya empieza ahora sí la primera parte. En este caso, nuestra primera categoría se llamó hábitos de consumo de medios. Está estipulado que en esta parte se trabajarán cerca de 25 a 30 minutos. Te voy a presentar, este es el objetivo. Entonces, yo, por ejemplo, diseñé y aparte fui moderadora, entonces debería tener claro cuál era mi objetivo, que era identificar el consumo de medios por parte de mis informantes. Y entonces, aquí hay una serie de preguntas. Puedes pensar, son demasiadas preguntas. En este caso, eran cerca de 35 preguntas. Entonces, eran todas estas preguntas. ¿Se tenían que hacer una por una? No. Realmente lo que haces es comenzar por una pregunta detonante y las personas te van respondiendo poco a poco, ¿no? Muchas veces lo que tú tienes que hacer es ir, digamos, tachando que ya te hayan respondido, ¿no? Si no te han respondido esto, pues entonces tú tienes que ir tachando por ahí y un poquito forzar a que te vayan respondiendo. Pero muchas veces todo esto la gente, cuando tú empiezas con una pregunta detonante, pues empiezan a responder. Entonces, todas estas preguntas eran para la primera parte. Para la tercera parte, perdón, para la segunda. Para la tercera parte íbamos a hablar de conciencia de género. Aquí eran cerca de 10 a 15 minutos. Son mucho menos preguntas, son 6 preguntas nada más. Y también era más bien como identificar algunos rasgos respecto a lo que veían en la televisión. Nuevamente, no olvides poner siempre la parte del objetivo para que no se te olvide de qué se trata. Esta era la cuarta parte, que era sobre género y medios de comunicación. En este caso eran 30, 40 minutos, era la parte más pesada porque fue lo que el cliente pidió, pues, tener siempre que era el objetivo, y estas eran las preguntas. Entonces íbamos preguntando y las señoras, las mujeres nos iban respondiendo esta información, que eran cerca de 11 preguntas. Y más que preguntas son tópicos, ¿no?
Entonces, los vas planteando y te van respondiendo. Si no se responden todos, tampoco pasa nada. Lo que queremos es que se responda es esto que está aquí, que esta es la categoría. Entonces, esta última que era violencia en medios de comunicación, también era muy pequeñita esta parte, porque no queríamos tampoco entrar en conflicto de que hubiera algún detonante de violencia doméstica por ahí y que empezaran a clavarse más en eso que en lo que queríamos. Y por último, la parte de identificación con roles femeninos en los medios, también nada más como cierre, algunas preguntas y nada más para terminar, algunas cuestiones para que nos contaran algo al respecto. Entonces, bueno, si se fijan, parecen muchas preguntas, pero te repito, la mayoría son más bien detonadores. Vas preguntando, se va armando ahí la charla y con base en eso, pues vas generando también tu documentación. Todos estos, no, esos no te los voy a presentar porque son un poco largos, pero te puedo presentar aquí cómo es que se hizo todo el vaciado de la información de esos grupos de enfoque. Todo tuvo que finalmente transcribirse, los 64 grupos de enfoque tuvieron que transcribirse. Y entonces, mira, aquí un ejemplo. Es la parte de representaciones de género, vas poniendo cómo es el objetivo y así como lo vimos en la parte de entrevistas, pues vas platicando de qué es lo que dijeron y vas identificando más categorías. Aquí, por ejemplo, género en los medios audiovisuales y vamos platicando. Puedes ir intercalando algunas de las citas de las personas. Aquí algunas de los estereotipos que más identificaron. Aquí los señalamos, por ejemplo. ¿Cuáles son algunos hallazgos generales? ¿Qué es lo que identifican? Yo sé que estoy pasando muy rápido la información. Si te interesa, por supuesto que puedo proporcionarles el ejemplo. Pero bueno, ustedes pueden esa es la idea de que trabajen los antecedentes, de que busquen algunos textos similares, que están, por ejemplo, qué es lo que dicen las de cierto nivel socioeconómico. Lo que vamos haciendo en este caso es entretejer, mira, por ejemplo, aquí está una cita textual, qué es lo que dice respecto a este programa que se llama Mujer Casos de la Vida Real, algo así. Pues bueno, esta persona habla aquí de su experiencia y entonces pone aquí, nosotros decidimos que esta era una parte importante. Miren, si se fijan, está con seudónimo, no se llamaba Estefanía, se lo pusimos como seudónimo. ¿De dónde es? Esta es una persona de 45 a 54 años, nivel socioeconómico D, o sea, nivel socioeconómico bajo. Entonces, bueno, este es como un ejemplo de cómo se va presentando. Esto también se puede procesar como en la tablita que te presenté hace un ratito, similar a lo que se hacía con, con las entrevistas, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta aquí esta parte de grupos de enfoque y vamos entonces a la parte final.